Hola, mi nombre es Caroline Roque y le voy a estar hablando sobre la razón, proporción, tasa, probabilidad, prevalencia, incidencia, conteo de datos, tabla de frecuencia con intervalos, la media, la mediana y la moda, la clasificación de la variable y tipo de gráfico según el dato. La razón es el número de observaciones de un grupo con una determinada característica dividido por el número de observaciones de un grupo sin esa característica, donde los datos del numerador no están contenidos en el denominador. La razón es igual a entre B. Ejemplo, en una población A representa a 300 hombres y B representa a 200 mujeres. La razón viene formándose con 300 entre 200 es igual a 1.5. Esta razón se interpreta afirmando que en esta población existe un promedio de 1.5 hombres por cada mujeres o un 15 hombres por cada 10 mujeres. La proporción es el número de observaciones específicas de una población dividido entre el total de la población en ese resultado multiplicado por 100. Ejemplo, proporción A entre A más B dividido multiplicado, por 100. En el año 2000 se diagnosticaron 4.661 mujeres y 6.991 hombres con tuberculosis. ¿Cuál es la proporción del hombre con dicho diagnóstico? Aquí tenemos un pequeño ejemplo que se dividen y luego se va a multiplicar por 100. La tasa es estudiar la evolución de un suceso o a lo largo, mortalidad, morbilidad y letalidad. La fórmula es A entre A más B por 10 multiplicado por 10. Aquí tenemos unos datos cuantificados. Ejemplo, casos de pacientes afectados por COVID-19 en el municipio de Guerra. Tenemos que son 23 habitantes, lo cual hay 12.000 mujeres y 11.000 hombres. El total de afectados en el municipio de Guerra es 1.211. Tenemos aquí cómo se resolvió este problema. También tenemos la prevalencia que se representa con la letra P. Este cuantifica la proporción de individuos de una población que padece una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado. Su cálculo se estima mediante la expresión. En una muestra de 270 habitantes aleatoriamente seleccionados de una población de 65 y más años, su objetivo que llegó como más o menos a 111 que presentaban obesidad. En este caso, la prevalencia de la obesidad en ese grupo de edad y en esa población sería P es igual a 111 entre 270, es igual a 0.411, que también viene sacándose el porciento, que sería 4.1%. La incidencia se define como el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrollan en una población durante un periodo de tiempo determinado. Hay dos tipos de medidas hay dos tipos de medida de incidencia. La incidencia acumulada y la tasa de incidencia, que también se denomina densidad de incidencia. La IA viene representando N de casos nuevos de una enfermedad durante el seguimiento y el total de población en un riesgo al inicio del seguimiento. Aquí tenemos una tabla de estructura que representa, se reportan los datos correspondientes a la edad de 20 estudiantes de medicina en un parcial de estructura. Aquí tenemos una tabla que representa el tamaño muestral y representa los datos de XY y su frecuencia absoluta. Y también tenemos cuando el total del acumulado coincide con el tamaño de la muestra y también tenemos nuestro conteo correcto.
Aquí tenemos la tabla de frecuencia con intervalos. La distribución de frecuencia es la organización de forma de tabla de los datos estadísticos, asignado a cada datos su frecuencia correspondiente. Ejemplo, se le pregunta a 30 personas cuánta hora dura en el celular. Aquí tenemos una pequeña tabla con los resultados y también tenemos el rango, el intervalo y la amplitud. También tenemos otra tabla que esta frecuencia tiene que dar la misma cantidad de encuestados. También tenemos la tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. La moda viene siendo como el valor que más se repite. Y también en la media, cuando yo tengo un par, tengo dos números, cuando tengo un número impar, tengo dos números centrales, y cuando tengo un número impar, solo tengo un número central. La media se representa por X, valor obtenido al sumar todos los datos y dividirlo por el número total de datos. Y la mediana se representa por el valor que ocupa en el lugar central ordenados de mayor a menor. La clasificación de las variables, tenemos que las variables se clasifican según la medida. Aquí tenemos cualitativas y cuantitativas. La cualitativa se representa por ordinales y nominales. Las ordinales siguen un orden y las nominales expresa solo un nombre y no sigue un orden. Las cuantitativas, discretas y continuas, la discreta no guardan un valor en el intervalo. Y las continuas sí pueden tener un valor de intervalo. Tipos de gráficos según el dato. Tenemos los datos cualitativos como se representan en un gráfico. Tenemos el diagrama de barra, barras compuestas, diagrama de pastel y diagrama de barra agrupada. También tenemos el tipo de gráficos de la manera, cuantitativa. Estas se representan como histogramas, como porcental. También tenemos el polígono de frecuencia y diagrama de dispersión. Hasta aquí mi